Paños de agua tibia han sido las soluciones propuestas por el gobierno ante la crisis penitenciaria que padece el país y a la crisis del COVID-19. En Colombia se sabe casi todas las grandes problemáticas que padece el sistema judicial. Sin embargo, con la pandemia, estas se agudizaron y se hicieron muchísimo más visibles. Una de estas fue el hacinamiento en las cárceles del país y la crisis humanitaria que esto genera para las personas que se encuentran privadas de la libertad. Según estadísticas del INPEC, Colombia cuenta con 132 instalaciones para 80.150 presos. No obstante, en el mes de marzo el hacinamiento en las cárceles sobrepasaba el 54.9%, el cual equivale a una sobrepoblación de 68.180 internos. Uno de los casos más graves era el de la cárcel de Riohacha en La Guajira, donde el hacinamiento es de 362%. Las personas dormían unas encima de otras, no tenían acceso a alimentos y mucho menos al agua, lo cual implica un riesgo altísimo de contagio y convierte a los centros penitenciarios en bombas de tiempo. Hacinamiento, precarias condiciones sanitarias, falta de agua a las 24 horas del día, falta de suministros de protección como tapabocas y gel antibacterial, la presencia de personas enfermas, la falta de citas médicas y la inexistencia de suministro de medicamentos aumentan los riesgos de contagio. Como respuesta a la falta de soluciones por parte de la administración pública a estas problemáticas, el 21 de marzo se realizó un motín en más de 10 cárceles del país, reclamando mejores condiciones al interior de estas, lo cual trajo consigo la muerte de 23 personas privadas de la libertad y 83 heridos en la cárcel de La Modelo. Y sumándole a esto, el documento entregado por Human Rights Watch demuestra que en el análisis forense se reveló que las muertes fueron intencionadas, lo cual implica una violación de los derechos humanos de estas personas. El 14 de abril se publicó el decreto 546 del 2020, por el cual se concede la prisión domiciliaria a personas de mayor vulnerabilidad de contagio, que beneficiaría a cerca de 4.000 presos en situación de vulnerabilidad, lo cuales incluyen personas mayores de 60 años, madres gestantes, madres con hijos menores de 3 años, personas con cáncer, VIH, insuficiencia renal crónica, diabetes, entre otros, personas con movilidad reducida por discapacidad acreditada, personas condenadas a penas de hasta 5 años de prisión, condenados o con medidas de aseguramiento por delitos culposos y personas que hayan cumplido el 40% de la pena privativa de la libertad. No obstante, este decreto no soluciona casi nada. Primero, solo estaría ayudando a disminuir el hacinamiento en un 6%. Y segundo, la situación carcelaria es muchísimo más profunda y tiene otro tipo de problemáticas que no se van a solucionar con este tipo de medidas. De hecho, viene desde 1998, donde en la sentencia T-253 y T-296 se declararon como inconstitucionales las prisiones y las condiciones de hacinamiento, salubridad y alimentación que presentaban, lo cual se relaciona con el populismo punitivo existente en este país. Y por otro lado, el INPEC no tiene la capacidad para detectar rápidamente a los 4.000 beneficiarios del decreto. Después de más de 7 meses desde que se instaló el decreto, se ha disminuido el hacinamiento de un 54.9% a un 26.08%. Han salido de la cárcel más de 29.000 personas. No obstante, solo 956 han sido a partir de este decreto. Y debido a que se paralizaron los traslados de los centros de detención transitorios, esto ha generado un aumento del hacinamiento del 132% en las unidades de reacción inmediata y en las estaciones de policía, lo cual ha derivado en propagación de la pandemia, conflictos, fugas y problemas de orden y seguridad. Pero, ¿cuál es nuestro rol en esta problemática como arquitectos? ¿Cuál es nuestro deber con las personas privadas de la libertad? Frente a la inhumanización de la población carcelaria, es evidente la necesidad de dignificar la vida en prisión y convertir a las cárceles en verdaderos espacios de reinserción y resocialización, a partir de espacios habitables de calidad que trascienden y transformen su pensamiento. Necesitamos como arquitectos aplicar las ideas y principios del espacio público de estos lugares que se convierten en pequeñas ciudades para las personas privadas de la libertad. Debemos crear espacios vitales, políticos, sociales y de negocio, como explica John Subirats en su texto Notas sobre espacio público, y tratar de construir un centro penitenciario donde se creen puentes entre los reclusos y sea posible reunirse y organizarse, no solo para realizar huelgas de hambre, cacerolazos o motines, sino para reinsertarse a la sociedad y disminuir las grandes brechas que existen entre distintos grupos dentro de estos lugares. Es imprescindible construir centros penitenciarios humanos pensados para los internos, teniendo como premisa la reeducación y la reinserción social.
¿Qué pasaría si empezamos a tratar a todas las personas como seres humanos? ¿Cómo serían nuestras cárceles?